Bueno, muy buenos días. Bienvenidos a todos los estudiantes de Introducción a la Tecnología Informática en la Universidad del Valle. Esta es nuestra segunda sesión de clase. En esta sesión, pues va a ser una sesión completamente teórica y creería que la última sesión en la cual toda la sesión vemos teoría. Ya a partir de la próxima sesión, básicamente vamos a comenzar a trabajar sobre algunas herramientas donde ustedes tendrán que hacer operaciones básicamente. Recuerden tener en silencio el micrófono y voy a dinamizar hoy algunas preguntas que voy a hacer sobre la marcha a través de un documento de Google. Entonces, para ello necesito que hagamos lo siguiente. Permítanme, yo dejo de compartir esta sola pantalla. Voy a compartir toda mi pantalla para que puedan ver todo. Ok, entonces solamente como para tenerlos allí como atentos a lo que estamos hablando, porque básicamente va a ser muy teórico lo que vamos a abordar hoy. Pero quiero hacer algunas preguntas de lo que ustedes saben. Entonces, como son tantos y la participación en este caso pues no se puede dar simultáneamente, pues he creado como un documento donde todos van a poder participar simultáneamente y seleccionaré alguno para ver su participación. Entonces, necesito que entren a su correo electrónico de Univalle, entrar al correo electrónico de Univalle. Y aquí, pues he compartido un documento, voy a compartirles un documento que está en blanco y la idea es que en ese documento, cuando yo hago una pregunta, ustedes escriban la pregunta y me responden sobre ese documento. O sea, así todos pueden participar de una determinada pregunta y yo veré lo que participaron. Entonces escriben y yo acá voy a poder ver los que escribieron. Entonces, al azar yo escogeré uno y miraré ahí quién realmente participó y quién no participó. Para ello necesito que se matriculen en este curso de Classroom, en este curso de Classroom. Entonces, entren a su correo, por favor. Entren a su correo. Una vez ingresen a su correo, acá en el icono de aplicaciones, en algún lugar, no exactamente en el mismo lugar que me está saliendo a mí, pero en algún lugar le va a aparecer este icono de Classroom. Classroom. Entonces, entran a su correo, van aquí al icono de aplicaciones y seleccionan Classroom. Cuando ustedes leen Classroom, les va a aparecer una ventana como esta, pero posiblemente para ustedes no les va a mostrar ninguna de esas tarjeticas que se están viendo allí, porque posiblemente no tienen ninguna. Entonces se van a escribir a uno de esas tarjeticas, lo que indican es como una especie de curso, y ustedes se van a inscribir a este curso de 2021, ITI 2021 a 14. Ustedes son el grupo 14. Entonces se van a inscribir a este. Entonces, ¿cómo se inscriben? Ya estando aquí, para ello, antes de proseguir, escríbame ahí en el chat si alguien no ha podido llegar hasta aquí. Solamente los que no han podido, porque como son varios, si no me registran aquí que no han podido, pues ya asumo que todos pudieron. Si alguien no ha podido llegar aquí, ahí en el chat diga no y ya sabe que no ha llegado. Bueno, no hay ninguna respuesta, entonces asumo que todos están allí. Entonces, ¿cómo hacen para inscribirse a este curso? Acá en la parte superior de Classroom aparece este más. Denle clic allí, por favor, y aparece dos opciones. Ustedes van a seleccionar la opción que dice unirse a una clase. Unirse a una clase. Cuando ustedes le dan clic en unirse a una clase, les va a pedir este código. Les va a pedir un código. Entonces ya les escribo el código ahí para que lo escriban acá, para que lo peguen acá. Entonces el código de esta clase es este código, pero no hay necesidad que lo transcriban porque se los voy a pegar. Entonces, ahí en el chat les acabo de
registrar el código para inscribirse. Entonces, por favor, inscríbanse. Yo aquí voy viendo quiénes se van inscribiendo. Espero, ¿cuántos espero? Hay 37, o sea que esperaré a 37 registros. Fue una pregunta. Dime. Lo que pasa es que yo la vez pasada también intenté unirme a una clase que tenemos con la profesora de inglés por medio Sí. del correo institucional a una clase, pero me dice que el correo, me decía que el correo no era válido para eso, entonces me tocó unirme con mi cuenta personal. En este caso, si pasa lo mismo, me uno con mi personal o... Bueno, no, lo ideal es que te unas con el institucional. Lo que pasa allí es que generalmente a veces dejan abierto varias cuentas de correo de Gmail. Pero tu correo está operativo, el institucional, ¿cierto? O sea, está funcionando. Ah, Sí, profe, me pasó igual, pero pues yo ingresé en ese caso con la cuenta personal. En esta sí me dejó ingresar con la institución. Dale. Profe, es que mira que creo que en ese curso de inglés a todos nos tocó fue con el personal. ¿Quién sabe qué restricciones le habrá dejado la profesora que les permitió eso? Pero no debería de haber ninguna restricción en el sentido de que yo tengo una cuenta de Univalle y ustedes tienen una cuenta de Univalle, pues antes debería de ser muy transparente que todo el Univalle pues se pueda acceder. ¿Quién sabe qué posiblemente tendría en ese momento el curso de la teacher o qué le habría habilitado? No sé. Ella también lo había hecho en una cuenta de Univalle. ¿O ella, el Classroom lo creó en una cuenta personal? Esa es la otra. Bueno, no sabría decirle, pues realmente no sabría decirle y ustedes posiblemente tampoco lo saben. Pero debería haber más compatibilidad entre cuentas de Univalle. Sí, de pronto la siguiente vez pregúntenle a la profesora que si el curso de Classroom de ella pues lo creó en la cuenta de Univalle, porque mire que cuando uno abre aquí el correo, si ustedes miran aquí yo tengo otra cuenta y ahí hay otros cursos. Entonces lo más probable es que si yo el curso ese que les estoy compartiendo a ustedes lo hubiera hecho en esta cuenta, posiblemente allá con sus cuentas de Univalle, posiblemente les estuviese diciendo que no tienen el permiso. Entonces, pero esta que yo les estoy compartiendo está en la cuenta de Univalle. Gracias, Juan Alejandro. Camila, Juan Alejandro te copió el código. Bueno, ¿cuántos van? Van 30 y en la conferencia tengo 38. Me faltarían 8. profe, una pregunta. Dime, Manuel. Profe, lo que pasa es que cuando yo ingreso al Word me pide una licencia del 365. No sabes Ajá. de pronto cómo lo podría solucionar. Lo que pasa es que el anterior semestre les dieron a todos ese beneficio de que se puedan meter pues le dieron, no sé, un código o algo para que puedan tener una licencia de un año. Ajá. No, me tocaría preguntar me tocaría preguntar a la oficina de Oitel si este año tienen ustedes la licencia y cómo hacen el procedimiento. Entonces, voy a dejar anotado por acá, contactarlos a ellos y luego en el grupo de WhatsApp te responderé, Manuel. Listo, profe, muchas gracias. Profe, qué pena. Dime. A mí también me pasa lo mismo. Que te pide... Sí, la licencia. Ok, bueno, eso hay que averiguarlo con la oficina. Sin embargo, ahí Jesús dicen que ustedes tienen un correo. Si la universidad les dio un correo, ahí lo que tienen que agregar es el correo de Office 365. No el de Gmail, sino el de Office 365, creería. Bueno, gracias, profe. Dale. De todas maneras, yo lo averiguo también. Ok, ¿cuántos van? Van 33, me faltarían 5. ¿Quiénes faltan por vincularse al Classroom? Faltan 5 personas. En la conferencia tengo 38 y hay 33 registros. Profe, de pronto me puedes mandar el link del Classroom. Para el Classroom entras a tu correo y luego de entrar a tu correo te vas aquí a este icono
y buscas el icono de Classroom. Lo buscas. Aquí este es el mío. Cuando ya le des clic aquí, él te manda a una tarjeta así como, a una pantalla así como estas. Entonces le tienes que dar clic aquí en el más y le dices unirse a una clase. Y el código de la clase está ahí en el chat. Ya lo vuelvo, o alguien si lo puede pegar ahí en el chat de la conferencia. Y ahí está. Ese es el código para registrarse en ese grupo de Classroom. $34, ok. Faltarían 4, creo. 4 personas. ¿Quién no ha podido? ¿Alguien no ha podido? Bueno, en este momento bajó a 37. El número de participantes, faltarían 2. ¿Tiene alguien dificultad para registrarse en este curso? Bueno, parece que no. Entonces, continuemos. Listo. Entonces, este curso básicamente, pues lo creé es básicamente para hacer esta actividad dinámica, en el sentido de que quiero que todos participen. O sea, que no solamente sean algunos que puedan abrir el micrófono y hablar, sino que todos participen de alguna manera. Entonces, aquí estoy creando una tarea que dice participación del concepto de sistema de cómputo. Entonces, estoy agregando un documento que está en blanco. A ustedes les va a llegar en este momento una copia a su Classroom, una copia de ese documento. Entonces voy a decirle crear y allá en su Classroom, en este momento debe estar apareciendo esta tareita. Entonces simplemente ustedes le dan clic allí y le dan clic en el documento. A 35 personas se les entregó el documento y lo abren. Al momento de abrirlo, lo que tienen es este documento, muy simple. Entonces, lo que van a hacer es que acá arriba escriben su nombre, digitan su nombre. Entonces, por ejemplo, Luis Giovanni Romo Portilla. Y acá, cuando yo hago una pregunta, entonces usted escribe su pregunta, la pregunta que estoy haciendo. Y debajo de la pregunta, su respuesta. Para eso es que vamos a crear ese documento. Y yo voy a poder... Dale, Manuel, gracias. Y yo voy a poder ver acá lo que ustedes están haciendo. O sea, ¿cómo lo voy a hacer? Yo entro aquí y ahí ya están todos ustedes. Ahí están los documentos. Entonces voy a entrar aquí al documento de Anderson. Y veo que ya Anderson escribió su nombre. ¿Listo? Y así tengo el de todos. Entonces yo vengo aquí y voy a ir al de Santiago. Y Santiago todavía no ha escrito su nombre. Voy al de María Camila. Y María Camila no ha escrito su nombre. Entonces deben abrir el correo. Ahí ya llegó María Camila. Y ahí estoy viendo que María Camila está escribiendo. Entonces básicamente ese es el propósito de este documento. De que de alguna manera ustedes puedan participar de la clase. Todos, no algunos, sino todos. Manuel Alejandro, entonces en tu cuenta de Classroom que ya te matriculaste, en trabajo de clase, aquí debajo de ese título que dice participación en la clase, está este documento que dice participación del concepto de sistemas. Cuando le das clic allí, ahí ya se te abre el documento en documentos de Google. ¿Listo? Hay 36 personas ya allí. Listo, ok. Entonces recuerden que yo voy a estar acá. Yo acá puedo mirar lo que ustedes escriben en su documento. Entonces, cuando yo hago una pregunta, digo, voy a ver la respuesta de el que sea, aquí, de Dayana. Entonces, ya sé que Dayana escribió su nombre. Entonces, así va a ser la dinámica de las preguntas. De todas maneras, si alguien también quiere hacer su aporte por el micrófono, pues lo puede hacer, pero de alguna forma que todos hagan su participación en los
en el documento, ¿vale? En el documento. Esa es la intención de ese documento, que puedan ustedes participar todos directamente, ¿vale? Entonces aquí, en el momento que haga la pregunta, voy y busco uno al azar, el que caiga, y ese es el que veo ahí su respuesta. ¿Listo? Ahí ya veo, mirando hacia el azar de varios, ya veo que todos, bueno, la mayor, todos los que he consultado hasta el momento ya escribieron su nombre. Eso es como solamente una estrategia ahí como para que todos estén allí. Porque esto es una clase muy, muy teórica. Es una clase muy teórica. Bueno, no sé si ustedes lo saben, pero yo puedo ver aquí, para que lo sepan, yo puedo aquí ver todo lo que usted haya escrito. O sea, si usted escribió algo y luego lo borró, yo puedo venir aquí en el historial y yo puedo ver las modificaciones que usted le ha hecho al documento, en qué momento. Entonces, yo sé que aquí a las 10:19 le llegó el documento a Juan Pablo y a las 10:21 escribió su nombre. Ya así va a quedar el historial de todo el documento. Eso para que sepan pues que nosotros, en este caso, con esta herramienta, podemos ver esas interacciones, ¿vale? Y todo queda allí. Listo, Camila. Allí en lo que te pueda ofrecer la conectividad, pues estará la participación. Bueno, chicos, entonces arranquemos esta clase teórica. Ustedes están viendo ahí mi diapositiva. Y hoy vamos a seguir viendo los conceptos generales sobre la tecnología de la información. La sesión pasada básicamente hicimos presentación del curso y hicimos algunas actividades donde abordamos acerca de la evolución de las TIC, acerca de la evolución de las tecnologías, la informática y la comunicación. Y estuvimos reflexionando sobre ciertos elementos que eso había causado, entre ellos el impacto en la transformación de la sociedad y de algunas actividades como miembros de la sociedad, y también reflexionamos hacia cómo posiblemente a algunos profesionales también nos cambió la forma de interactuar en nuestras profesiones. Entonces, eso fue lo que vimos la clase pasada. Hoy vamos a abordar el tema de sistemas de cómputo, sistemas operativos y conceptos de redes. Muy general, muy general. Posiblemente, de acuerdo a las interacciones que tengamos, no alcancemos a ver todo. Eso solamente es un concepto. Entonces, esta diapositiva ya la tienen ustedes en el campus y allá hay otra diapositiva. O sea, hay dos archivos de diapositiva que después podrán consultar. Si dado el caso, pues no alcanzamos a abordar. Ahí está llegando Heidi. Ok, ¿hay algo en el chat? A ver, porque no me deja ingresar al trabajo. Luisa Fernanda. ¿Qué te dice, Luisa? Profe, es que no me parece el archivo. ¿No te parece el archivo? Dame un momentico yo. Luisa Fernanda. No, Luisa Fernández. Luisa María Fernández Arellano. Sí, no lo tienes. Entonces, dame un momentico. ¿Tú te vinculaste después de haber yo publicado la tarea? No, antes. Antes, ok. Entonces, dame un momentico. Bueno, vamos a hacerlo. ¿Alguien más no puede acceder al archivo o solamente Luisa?
Ahí estás. Un momentico. Bueno, ahora vamos a hacer una cosa, Luisa, porque no veo allí. Ah, lo que pasa es que dice que ya la entregaste. Ok. Listo. Ve, hagamos lo siguiente. Ve acá donde dice accedas a tu tarea. Accedes a tu tarea. Y cuando le abre aquí, acá en la parte derecha debe decir devolver entrega. Aquí al lado derecho, donde te aparece la publicación de la tarea, acá al lado derecho te tiene que decir devolver entrega. Le das clic ahí en devolver entrega y ya te debe dejar acceder al documento. Ya, profe, y tampoco me aparece. No te aparece. Bueno, entonces hagamos lo siguiente. Bueno, te voy a compartir este. Para que puedas trabajar sobre eso, ¿vale? Listo, entonces allá al correo te debe llegar una invitación para ese. Cambias el nombre, mi nombre por tu nombre. Dale, vamos a ver. Aquí me debe aparecer que debes accederlo. ¿Te llegó la invitación al correo? Sí, señor, ya ingresé. Dale, ahí ingresaste, ajá, y cambia el nombre. Listo. Ok, entonces les comentaba que posiblemente no alcancemos a abordar todo, dependiendo de las interacciones que tengamos en esto que vamos a abordar, pero que ahí quedan las diapositivas y que de alguna forma ustedes pueden continuar con esa diapositiva, porque dentro de 8 días pues ya comenzamos a abordar una herramienta de ese LibreOffice que les envié un video tutorial de cómo podrían descargarlo. Ok, entonces dijimos esto ha tenido su evolución. La tecnología informática ha tenido su evolución y referenciamos pues en ese video que nos decían que cuando la computación había cambiado el mundo, que una de las primeras máquinas catalogadas como máquinas de cálculo fue la Abaco, y que digamos que todo esto ha sido un cúmulo de conocimientos que el uno se ha basado para el otro para tener el estado de la el estado de la computación en el estado que lo tenemos ahora. Digamos miniaturizado, con mucho poder de cómputo y lo demás. Dijimos pues que uno de los primeros computadores catalogados como computadores electrónicos fue el ENIAC, que apareció por allá en la época del 46. Y que de ahí para adelante pues viene una evolución acelerada, porque básicamente en 70 años pasamos de tener un sistema computacional de este formato a tener un
un sistema computacional a este formato. Procuren, por favor, tener el micrófono en silencio. Oscar, ¿tienes Gracias. Entonces, esto ha venido evolucionando en todos sus aspectos. Hoy vamos a ver el sistema de cómputo, cómo está conformado. Algunos de ustedes posiblemente en el colegio vio esta temática, que básicamente son los sistemas de cómputo, cómo están conformados y sus elementos, y cómo también cada uno de esos elementos que conforman el sistema de cómputo también ha evolucionado. Entonces, digamos que esto ha sido evolución tecnológica tras evolución tecnológica, y en la medida que va evolucionando esa tecnología, también va impactando las estructuras sociales, que eso fue una de las conclusiones que llegamos la sesión pasada. Entonces, inicialmente tenemos catalogado como un sistema de cómputo estos elementos, o en su formato pues más modernos. Cuando digo más modernos, pues porque ahora ya no tenemos computadores con estas estructuras físicas, sino que la tenemos de otra forma. Pero eso es inicialmente a lo que conocemos como un sistema de cómputo. Pero de acuerdo a lo que vamos a definir hoy, cómo está conformado un sistema de cómputo, entonces, aunque llamemos a esto tablet, o aunque llamemos a un dispositivo como estos, como smartphone, bueno, ahí no se alcanza a ver bien por el fondo, como smartphone, pues esa en última es un sistema de cómputo, por los componentes que tiene. Entonces, de alguna manera, el poder de cómputo está en esos dispositivos miniaturizados, y la evolución tecnológica se ve evidenciada allí. Entonces, un sistema de cómputo es un conjunto de elementos. Un sistema de cómputo es un conjunto de elementos que entre ellos se interactúan para ofrecernos servicios de diferente tipo. Entonces, un sistema de cómputo está conformado por tres componentes. La parte física, que se le denomina hardware. La parte lógica, que son el software y los datos. No solamente los programas, sino los datos que manipulamos en él. Y los usuarios. Entonces, a eso se le cataloga como un sistema de cómputo. Entonces, si hacemos un poquito de reflexión y miramos un celular de los que se llaman smartphone, pues ahí tenemos estos componentes. O sea, el teléfono como tal tiene unos componentes que ahorita vamos a evidenciar un poquito más. Tiene unos programas que permiten que eso funcione, y ustedes como usuarios lo operan. Entonces, mire que desde este punto de vista, de esta definición, un celular viene siendo un sistema de cómputo. No solamente es un celular, sino que cumple las necesidades de un sistema de cómputo. Y ahorita que veamos las partes del sistema de cómputo, pues vamos a ver que el celular también tiene esas partes. O sea, tiene esos componentes. Por lo tanto, un celular, una tablet y quizá otros dispositivos que no se llaman computadores ni se le llaman sistema de cómputos, pues cumplen con la definición de lo que es un sistema de cómputo. Entonces, todo sistema está conformado por estos elementos. Y posiblemente el uno no funciona sin el otro. Es decir, el hardware está allí, pero sin programas no funciona. Al menos si no tiene uno de esos programas que están referenciados más adelante, no funciona, que es el sistema operativo. El software, la parte del software, incluso la parte del software no puede subsistir sin el hardware, no puede, porque eso es electrónico. Sí, eso es electrónico. Entonces, necesitamos de una parte física donde él se pueda almacenar. Y el propósito de él es poder operar un hardware. Entonces, tampoco él va a poder subsistir por sí solo. Entonces, son combinaciones. Y en últimas, hay un usuario. Si ustedes ven acá en el usuario, están personas, pero también hay máquinas. Porque puede ser que un sistema de cómputo sea utilizado por otro sistema de cómputo, por otros componentes. Entonces, por ejemplo, en un cajero electrónico, una persona va y usa el cajero electrónico.
pero a su vez ese cajero electrónico vaya a utilizar otro sistema. Entonces, entre el sistema cajero electrónico y el sistema donde está la información de todo lo financiero del banco, pues posiblemente están hablando dos máquinas. Entonces, un usuario de un sistema de cómputo puede ser otra máquina. No necesariamente una persona. Entonces, esa es la conformación de un sistema de cómputo. Todo elemento que ustedes vean que tengan estos componentes, pues va a ser un sistema de cómputo. Y ese sistema de cómputo va a tener 4 componentes esenciales. Todo sistema de cómputo tiene 4 componentes esenciales. Tiene los elementos de entrada, tiene los elementos de salida, tiene el componente denominado la CPU y tiene una memoria, tanto interna como externa, como permanente o como volátil. Entonces, todo sistema de hardware, todo sistema de cómputo tiene un hardware y el hardware debe tener estos componentes. Estos componentes. Ustedes ya han interactuado con sistemas de cómputo. Al menos ustedes posiblemente han manejado un computador, posiblemente han usado un celular y si observamos un celular, tiene estos componentes. O sea, ahora los celulares de ahora tienen estos componentes. Tienen una CPU, que ya vamos a ver qué es la CPU. Tienen unos componentes para entrar comandos y datos a ese dispositivo y tiene unos elementos que le permiten sacar información de él. Y de igual manera, tienen memoria. O sea, los celulares de ahora tienen memoria. Entonces, cuando usted coge un celular, posiblemente abre un programa que permite ingresar el número telefónico al cual va a llamar. Eso se procesa internamente, efectúa la llamada y luego usted comienza a hablar con su otro interlocutor y usted escucha lo que esa persona está hablando por el parlante. Entonces, ahí están los componentes, digamos, de los sistemas de cómputo. Entonces, voy a hacer una primera pregunta. De acuerdo a su experiencia, de lo que ha manejado en sistemas de cómputo, de lo que estamos definiendo como sistema de cómputo, entonces, ¿cuáles elementos de salida conoce de un sistema de cómputo? Entonces, Luis, ahí debajo de la pregunta puedes escribir. ¿Cuáles elementos ustedes conocen que se puedan catalogar como elementos de salida en un sistema de cómputo? De su experiencia que usted ha manejado. Ya sabemos que un sistema de cómputo es un conjunto de elementos que tienen partes físicas llamadas hardware, partes lógicas llamadas software, entre esos están programas y datos. Y además estamos viendo que tienen elementos de entrada, elementos de salida y elementos de cálculo. ¿Qué elementos en los sistemas de cómputo que usted ha operado, bien sea un computador, una tablet o un celular, reconoce como elementos de... ¿Les dije de salida o entrada? Ahora, de salida, de salida. Ahí está escrito. De salida. ¿Qué elementos de salida reconocen en los sistemas de cómputo que ustedes han manejado? Profe, ya mandaste la pregunta porque a mí no me aparece nada. No, recuerda que tú la tienes que escribir en tu documento. Acá Luisa, porque a Luisa me tocó compartirle mi documento. Entonces tú tienes que escribir tu pregunta en tu documento. Veamos a ver acá qué hay. Bueno, voy a cerrar este. Voy a cerrar este. Y... Profe, una pregunta. ¿A qué se refiere con salida? Disculpe. Ah, ok. Ok. Entonces, la pregunta es, usted nos está diciendo que los sistemas del cómputo tienen componentes de entrada y tienen componentes de salida. Entonces, la pregunta es, ¿qué son componentes de salida? Entonces, en los sistemas de cómputo, de acuerdo a tu experiencia, los dispositivos de entrada son los que usas para darle comandos o ingresar órdenes al sistema de cómputo. Los elementos de salida son los componentes que tú usas para recuperar la información que te da ese sistema de cómputo. Entonces, ¿qué son los componentes de salida? Son los componentes en un sistema de cómputo que me permiten observar u obtener datos
que procesa ese sistema de cómputo. Llámese computador, llámese celular, llámese tablet. Profe, ¿me puede repetir la pregunta? ¿Cuáles elementos de salida conoce de un sistema de cómputo? Llámese computador, tablet o celular. Esa es la pregunta. ¿Cuáles elementos de salida conoce de un sistema de cómputo? Profe, ¿el teclado puede ser un elemento? Sí, puede ser un elemento, pero recuerda que la pregunta aquí puntual es de salida. Entonces la pregunta es, ¿el teclado lo usas para sacar datos del computador en este caso o del celular? Ok. Una impresora, profe. Ajá, entonces escríbanlo ahí en su documento y ya voy a ver su participación en el documento, ¿vale? Ok, entonces vamos a ver qué hay por acá. Ok, voy a abrir primero aquí y ya vamos a tomar al azar alguno. Entonces, el último, Yuri. Ok, entonces Yuri nos dice allí que elementos de salida, la impresora, el parlante, los monitores. En un sistema de cómputo, tablet, celular o computador, esos son elementos que utilizamos para sacar información, para mandarlo a un papel, para escuchar lo que el computador nos está dando cuando ingresamos a YouTube. En este caso, ustedes me están escuchando porque tienen un dispositivo de salida que son los parlantes. Ustedes pueden ver esto que yo estoy proyectando porque tienen un monitor y también tienen posiblemente un conector a audífonos. ¿Listo? Elementos de salida. Vamos a ver otro de ustedes, a ver si referenció algo más diferente al de Yuri. Entonces aquí Jesús dice que la impresora, Jesús nos marca el CD. Entonces voy a remarcarlo aquí porque vamos a ver que posiblemente ese no es un componente de salida. Está categorizado en otro lado. Y ahí pues va a terminar de escribir audífonos, ¿ok? Miremos otro, uno de la mitad. Vamos a ver aquí, Luisa María. Ah, pero Luisa María está aquí en este documento. Entonces Luisa María acá está diciendo la USB. Ok, me supongo que la USB es la memoria USB, ¿cierto, Luisa? Entonces, ok, entonces lo voy a marcar aquí como rojo porque vamos a ver que no está categorizado como un dispositivo de salida, sino que está en otro componente. Entonces, el monitor sí, el parlante sí, la impresora sí y un DVD. Entonces, el DVD también lo voy a marcar porque no está catalogado como un dispositivo de salida, ¿vale? Ya vamos a ver esos en dónde están remarcados. Bueno, voy a ir a otro, el último, que se me hicieron los documentos, se me pierden, aquí está. Y vamos a ir a Marlon. Entonces Marlon nos dice, ok, el monitor, los parlantes, la impresora y los auriculares, está bien, ¿listo? Bueno, aquí le ayudo yo a Marlon. Entonces, bueno, si esos son los de salida, ¿cuáles son los de entrada? Refréncenme dispositivos de entrada. ¿Qué dispositivos de entrada han manejado de acuerdo a su experiencia? De entrada. Ok, de entrada, entonces Marlon nos dice que el teclado, el mouse, el micrófono y la cámara está escribiendo allí. Ok, entonces dispositivos que usamos para ingresarle datos o comandos al computador. Miremos el segundo de la lista, Andrés David.
¿Qué nos dicen antes David? Entonces, de entrada, teclado, mouse y micrófono. Teclado, mouse y micrófono. O sea, los mismos. Vamos al penúltimo. Sergio. Sergio nos dice que, ok, aquí Sergio nos relaciona a otros más. El joystick, ¿no? Entonces, ese es un dispositivo para los que juegan, joystick. El micrófono de entrada, las cámaras digitales, ajá, el mouse, el teclado. Por acá de salida, pues, bueno, aquí lo voy a marcar, Sergio, porque está categorizado en otra categoría. Bueno, en últimas está categorizado como entrada y salida, por eso lo marco, pero sí también ofrece ya vamos a ver qué significa eso. Y los proyectores, bueno, el proyector es un dispositivo que se le conecta a los computadores que podrían estar conectados, es opcional y podría establecer de salida. Y miremos a Natalia. Natalia por acá dijo, de entrada, el micrófono, la cámara USB, voy a resaltar la USB porque no está categorizado como de entrada ni salida, sino que está en otro componente. Esto es de entrada, el teclado y el mouse. Son dispositivos con los cuales le hacemos ingreso de datos al sistema de cómputo o comandos. ¿Listo? Entonces, de alguna manera, los sistemas de cómputo, de acuerdo a como ustedes han escrito allí, pues tienen componentes de entrada y tienen componentes de salida. Miren que algunos han referenciado algunos componentes que son componentes, pero que vamos a ver que no están categorizados allí como entrada y salida, sino que están en otro lado, están en otra categoría. ¿Quién me iba a hablar? Bueno, entonces, los componentes de entrada sirven para ingresar comandos o datos al computador. Los dispositivos de salida sirven para obtener o sacar información de ese sistema de cómputo. Ok. Pregunta. ¿Qué es la CPU? ¿Qué es la CPU? ¿Qué conocen como CPU? Ustedes han escuchado ese término, CPU. Algunos de ustedes posiblemente han escuchado ese término. ¿Qué es la CPU? Profe, a mí no me aparece la pregunta. No, recuerdan que la pregunta la escriben ustedes. Ustedes tienen, yo aquí, por ejemplo, estoy con Natalia, yo le escribí la pregunta a Natalia, o sea que ella no tiene necesidad de escribirla. Pero si ustedes están en otro documento, como por ejemplo el de Angeli, ahí no está la pregunta porque ustedes la escriben. Mira, Angeli ya la escribió. ¿Listo? Entonces, siempre ustedes escriben la pregunta, al menos que yo esté en un documento de alguien y le escriba la pregunta. Entonces, ahí Angeli está diciendo que la CPU es la unidad de control del sistema. La unidad de control del sistema. Ok. ¿Qué significa la palabra CPU? ¿Qué significa la palabra CPU? ¿Hay algo en el chat? Permítanme, yo voy para el chat. Ajá, Juan Alejandro, es una sigla. En inglés, escríbela allí. Juan Alejandro Ordóñez, voy para tu documento, Juan Alejandro. Vamos a ver dónde está Juan Alejandro. Aquí está. Entonces, ¿qué significa la palabra CPU? Escríbela ahí en el documento. Entonces, tú escribiste que CPU es una sigla en inglés que significa unidad central de proceso. Ajá. CPU. Mientras Alejandro termina ya, yo aquí voy a escribir en inglés Central Unit Process. Eso es lo que significa unidad central de... bueno, así yo la escribí mal, perdón. Ahí Manuel ya la escribió bien. Central Processing Unit, unidad central de proceso. Unidad central de proceso. Eso es lo que significa la CPU. Entonces, todo sistema de cómputo debe tener una unidad de proceso, que generalmente nosotros a los computadores le decimos la CPU a la torre, a esa caja que vemos allí. O sea, generalmente nosotros llegamos y decimos que la torre
de PC, que la torre de PC, a esto es lo que le llamamos CPU. Realmente esa no es la CPU, esa es una carcasa. Todo esto es una carcasa. Generalmente se le llama torre. Y dentro de esa torre hay muchos componentes del sistema de cómputo. Entre esos está la CPU. ¿Sí? Entre esos está la CPU y otros componentes que vamos a ver. Entonces, como lo decía Alejandro, la CPU es la unidad central de proceso y básicamente esa unidad central de proceso pues se va a encargar de hacer el procesamiento de los datos. Entonces, mire, aquí están resumidos como los componentes de un sistema de cómputo. Está la CPU, que no es más que el procesador. En realidad, la CPU de un computador, la CPU, es esto que está aquí. Esto es en realidad la CPU. Este dispositivo que está internamente dentro de un computador es el procesador y a eso se le llama abreviado procesador porque es la unidad de procesamiento y está dentro del ordenador. Sí, María Insuasti, está dentro del computador. O sea, este aparatico, esto que es el procesador, que ha evolucionado mucho desde que se creó la tercera generación, ha evolucionado mucho. Entonces, lo miniaturizaron y por aquí hay muchas cosas. De hecho, aquí alcanzamos a ver esto que ahorita vamos a ver que es la motherboard. Este aparatico que no mide más de 5 por 5 centímetros va aquí dentro de una tarjeta principal que está dentro de la torre. Entonces, en los sistemas de cómputo está el procesador, están los dispositivos de entrada y salida, que también se le conocen como periféricos, está la memoria, vamos a ver que hay memoria RAM y hay memoria ROM, y están los dispositivos permanentes de almacenamiento. Entonces, allí es donde están los DVDs y ahí es donde están las memorias USB. O sea, una memoria USB y un DVD, un CD, está en los dispositivos de almacenamiento como los discos duros o como las memorias. Allí están, o sea, no son de entrada y salida, sino que son de almacenamiento. Entonces, todo eso en dónde se conecta. Todo eso que estamos hablando, ¿en dónde se conecta? En algo que se denomina la motherboard o la tarjeta principal. Si yo escribo aquí motherboard, entonces podemos ver voy a abrir esta. Podemos ver, ahí está, que esa plaqueta electrónica está dentro de la torre. O sea, está dentro de la torre. Internamente en esa caja, dentro de esa caja está esta plaqueta electrónica. Y a esa es la que se le llama la tarjeta principal o se le llama la motherboard. ¿Sí? A esto se le llama motherboard, tarjeta principal. Y su función es interconectar todos los componentes del computador. Entonces, en esta plaqueta están muchas cosas del sistema de cómputo. Aquí están muchas. Si ven aquí esta ranura aquí dice CPU socket. O sea que aquí es donde se guarda el procesador. Aquí es donde en la motherboard, este aparatico, este dispositivo, esto, que si ustedes lo ven por aquí, mire que él aquí es como una plaqueta, también como un circuito que tiene unos interconectores y esos interconectores van aquí. O sea que realmente la CPU es esa. El procesador va en la plaqueta y eso va allí. Entonces, la función de esta tarjeta de esto que llama la motherboard es unir todos los componentes van unidos allí. Si ustedes no han destapado un computador y tuvieran en algún momento la posibilidad de destapar un computador, esa plaqueta se va a ver y ahí están todo, ahí está todo. De hecho, cuando vemos un computador por detrás y vemos algunos conectores, esos conectores son los conectores de la motherboard. Ahora, haciendo una analogía con algo que ustedes conocen que es el celular también tiene una motherboard. Si alguien destapa un celular, ahí ve como una plaqueta, como un circuito electrónico. Y allí en esos celulares de ahora
hay un procesador. Los celulares tienen un procesador. Porque en últimas, los celulares de ahora, los que se denominan celulares inteligentes, son más que celulares, son sistemas de cómputo. Son sistemas de cómputo y ahorita vamos a seguir relacionando algunos componentes que vemos en la definición del sistema de cómputo frente a lo que tiene el celular. Aquí, miren, muchas cosas hay en esta tarjeta, muchas cosas. Aquí va el procesador. Por acá están los conectores, por aquí está el conector de audio, por aquí está el conector de red, por aquí está el conector de USB, por aquí está el conector de la pantalla, posiblemente. Estas ranuras que ustedes ven aquí, estas ranuras, son slots que dependiendo de la tecnología, a estos se les denominan PCI slot. Slot de expansión. Entonces aquí yo puedo agregarle otras componentes que no tenga mi computador. Pero todo está limitado a la tecnología. O sea, posiblemente la tarjeta que yo voy a conectar en este slot tiene que ser compatible con la tecnología que tenga la motherboard y todos sus componentes. Todo está regido por la tecnología que tenga. Entonces, este que ven aquí, si ven acá dice AGP slot. Entonces, este es para conectar una tarjeta graficadora. AGP significa puerto adaptador gráfico, Adapter Graphics Port. Entonces, allí se conecta una tarjeta especial de graficación. Generalmente los que trabajan en lo que es videos e imágenes y todo esto, generalmente compran tarjetas graficadoras, porque la tarjeta graficadora mejora la renderización de la imagen. Ellas vienen con su propio procesador allí en la tarjeta y todo, o sea, tienen unas ventajas que no necesitamos algunos que no trabajamos en esa parte de graficación. Entonces, en resumen, la tarjeta motherboard o la tarjeta madre es la tarjeta principal donde se conectan todos los elementos del computador. Si alcanzan a ver acá, esto dice que es un ATA, ID conector data, este azul. Allí es donde se conecta el cable que conecta al disco duro. Entonces, el disco duro se conecta por aquí. Y todo esto cuando funciona, posiblemente, bueno, antes de explicar cuándo funciona, si alcanzan a ver los de aquí, estos que están aquí, dice DIMM. Estos son para conectar las memorias. Si abro aquí una pestaña y digo, aunque ahorita la vamos a ver, memoria RAM. Entonces ustedes pueden ver aquí que una memoria RAM no es más que un circuito. Ahí lo ven, es un circuito. Bueno, aquí vemos una instalada. Si ven este circuito electrónico está instalado como en un zócalo. Mírenlo, aquí también está instalado como en un zócalo. Entonces, este es el zócalo o el slot donde se instala la memoria RAM. Ahí es donde se instala. Ahorita vamos a ver que todo lo del computador está guardado en la memoria RAM. O sea, que todo, cuando está trabajando el computador, todo se guarda en este dispositivo electrónico. Ahí se guarda, en la memoria RAM. Entonces, posiblemente cuando todo este sistema está funcionando, va al disco duro, saca la información y la guarda aquí en la memoria, en esos dispositivos, pero todo controlado por la CPU, por el procesador. Entonces, todo esto está interconectado, todo está interconectado. Entonces, en un sistema de cómputo, la tarjeta madre, pues básicamente es una tarjeta de circuito electrónico que une todos los componentes del computador. El procesador, la memoria, tiene ranuras de expansión, tiene buses de datos. Los buses de datos no son más que en esta tarjeta todos unos caminitos que tienen por ahí que conectan todos estos componentes. Más los cables. Los cables también se le denominan buses de datos. Allí van a tener tarjetas de video. A veces viene la tarjeta de video integrada. Tienen la tarjeta de sonido, tienen el módem, tienen la tarjeta de red. Mejor dicho, tienen todos los componentes. La tarjeta principal o motherboard, la tarjeta madre se llama así porque esa es su función. Conectar todos sus componentes. Y eso ha evolucionado. O sea, la tarjeta madre del computador de los 80 no es la misma tarjeta de la de ahora. Porque posiblemente los computadores de la tarjeta de los 80 no tenían tarjeta graficadora, o sea, que no tiene este puerto. Posiblemente no tenían slot de expansión, entonces posiblemente no tenían estos puertos.
posiblemente no manejaban la memoria extraíble con esto de slot, entonces posiblemente no tienen estos slots. Entonces todo esto va evolucionando. De hecho, los computadores de ahora posiblemente no tienen estos adaptadores SATA, sino que tienen otros adaptadores que son adaptadores SATA, que son más delgados, o sea que ya esto aquí no lo va a tener. Entonces esto ha tenido una evolución, Bueno, pregunta hasta el momento. Si alguien tiene una pregunta, puede abrir el micrófono, me pregunta o me lo escribe en el chat, en alguno de los dos. Por ahí brilló el chat. Denme un momentico que por ahí brilló el chat. Sí, John Eduardo. En los computadores portátiles es exactamente lo mismo. De hecho, ya que haces esa pregunta, voy a buscar aquí algo así como motherboard de celular, de smartphone. Motherboard de smartphone. Bueno, bueno, aquí hay, miren. Este es un celular ya destapado. Mire que aquí la pregunta que están haciendo es cómo se fabrica la motherboard de un Samsung. Pero ahí tenemos, mire, es algo parecido a la motherboard que les presenté de un computador. Mire que tienen unos circuitos y esos circuitos de alguna manera tienen algunos componentes, lógicamente tienen menos porque algunos dispositivos se manejan de forma diferente, pero tiene su motherboard y posiblemente esto que están viendo aquí, este que alcanzan a ver aquí, posiblemente es algún componente como la tarjeta de red y por aquí se alcanzan a ver, posiblemente va algún procesador o sucesivo. Entonces, si en un celular tenemos la motherboard, pues en el portátil también. Entonces, si decimos motherboard de un notebook, entonces mire que esta podría ser la tarjeta de un portátil Lenovo, mire. Entonces, lo mismo. Lo que pasa es que como los portátiles son más delgados, pues ahí debe haber una tecnología más de miniaturización y lo demás. Pero esta es la tarjeta motherboard de un portátil. En ese caso, de una marca específica. Miren, aquí está. Esa es la tarjeta. Y allí están los conectores. Se alcanzan a ver los conectores, los puertos USB. Ahí está la tarjeta de red. Ahí está el puerto VGA para conectar bien sea o serial, no sé realmente qué sea. Y por aquí están todos los circuitos. No he alcanzado a ver el procesador. Ahí está. Si ven allí, esa sería la memoria. Esa sería los zócalos de memoria. Y si no estoy mal, ese podría ser donde está el procesador. Podría ser. Entonces, todos los sistemas de cómputo generalmente tienen esas características. Ok. ¿Preguntas? Si alguien quiere preguntar en el micrófono o en el chat. Ok. Entonces, ya sabemos que en la parte física, uno de sus componentes principales es la motherboard, pero también el microprocesador, que ya sabemos que el microprocesador es la CPU. O sea, cuando hablamos de CPU, estamos hablando del microprocesador, y el microprocesador es ese componente que no mide más de 5x5, que va internamente en el computador y que tienen dos funciones muy importantes. Los microprocesadores tienen dos funciones muy importantes. Él contiene dos unidades o dos elementos. La unidad de la llamada ALU, que es la unidad aritmético-lógica, y la unidad de control. Entonces, en este aparatico es donde hacen todas las operaciones aritméticas del computador. Todo software que vaya a hacer una operación aritmética se hace en el microprocesador. ¿En dónde? En la unidad aritmético-lógica. O sea, un procesador por dentro lo que tiene es una cantidad de microcircuitos, muchos, millones. E internamente por ahí es donde se procesa. Entonces, él tiene la unidad, la función
de comparar datos, de procesar datos y sucesivo. Y tiene también la función de establecer el control del sistema. O sea, todo pasa por la CPU. Todas las operaciones que van a hacer en el computador pasa por la CPU. Entonces, esto también ha tenido su evolución. Los procesadores, uno de los primeros procesadores que hubo fue el Z80. Este fue uno de los primeros procesadores que hubo. El Z80. Entonces, pues sus características básicamente estaban en el poder de cómputo que tenía esto. En el poder de cómputo que era muy limitado. Comparado con lo que tenemos ahora. Entonces, mire, este es un microprocesador de antes. El Z80. Fue uno de los primeros microprocesadores y venían integrados a la tarjeta. O sea, no se podían extraer como los de ahora. Si ustedes ven esta motherboard aquí, aquí no está el procesador. Y si alcanzan a ver esta palanquita, con esta palanca se desaloja y se saca el procesador y posiblemente se le puede poner un procesador a esa motherboard. Todo está limitado en la tecnología. Yo no puedo poner todos los componentes a medida que vayan saliendo, no, sino que yo tengo que ir a leer la documentación y en esa documentación me dice, usted puede agregar, tener un procesador de esto, de esto, de esto, de esto. Usted puede tener una memoria de esto, de esto, de esto y de esto. En la motherboard le va a decir, usted puede aumentar esta memoria a tanta capacidad. Entonces, si su computador tiene 4 GB de memoria, usted no la puede subir a lo que quiera, sino que usted tiene que leer la board y usted dice, por ejemplo, esta board, Asus P5AD2. Asus 5AD2. Asus P5AD2. P5AD2. Entonces, posiblemente yo me voy a la documentación. En algún lugar de la página de ellos debe estar. Aquí está, mire, la página de Asus. Y ahí está las especificaciones técnicas. Bueno, esto no... Bueno, aquí tocaría entrar. Posiblemente esa sea una board vieja y ya no haya información de ella. Pero allí va a encontrar la información. No sé, miremos a ver... Bueno, por aquí, miremos esto, a ver. Y aquí está. Miren. Entonces, si yo veo esta, que básicamente es una computadora, pues, pero allí me dan las especificaciones y la documentación de lo que ella trae. Bueno, ahí ya se expandió un poco más, voy a volver atrás. Allí dice que esto tiene un procesador de esta referencia, que puede expandir la memoria hasta 16 GB con tecnología DDR4. Entonces, mire, si yo tengo ese computador y quiero ampliar su memoria, pues yo ya no puedo pensar que la puedo ampliar a 32 GB, porque ella ya entra, me está diciendo que eso lo hace solamente hasta 16 GB. Entonces, ¿cómo se amplía la memoria? Pues estos zócalos, ya te contesto esta pregunta. Estos zócalos, cada uno de esos módulos de memoria RAM, cuando uno compra un zócalo de estos, le dice que ella tiene una capacidad. Entonces, yo voy a comprar este DIN de memoria. Ellos me dicen aquí de qué capacidad es. Entonces, mire que aquí está diciendo que es un módulo de memoria de 16 GB. 16 GB. Entonces, este solito tiene una capacidad de 16 GB. Si yo fuese a comprar una memoria para este, y digamos que este me vino con 4 GB de memoria RAM, y digamos que vinieron en 2 módulos de 2, por decir cosas, o sea que este módulo está ocupado y aquí está ocupado. Entonces yo lo quiero subir a 16. Ok, yo puedo comprar, supongamos, ok, ese módulo yo lo puedo ocupar porque este me permite ampliar hasta 16 megas
y este módulo es de 16. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Venimos acá, quitamos los dos módulos de 2 que tenía esto, los quitamos y montamos sobre uno, sobre un zócalo de este, generalmente esto está numerado el zócalo 1 y el zócalo 2. Entonces, sobre el zócalo 1 montamos ese módulo de memoria que vamos a comprar. Pero todo esto es referenciando la tecnología. Mire que aquí este dice que este es un DDR4, un DDR4. Entonces, este es un DDR4, o sea que ese lo podríamos comprar ese módulo y se lo podríamos instalar a este computador. Pero si mi memoria, si mi board fuese esta, mire que este aquí está diciendo que es un DIMM, es más viejo. O sea que yo no podría comprar este módulo de memoria para instalárselo a esta board, porque son diferentes tecnologías. ¿Listo? Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta en el momento que estamos manejando los sistemas de cómputo. Los sistemas de cómputo. Entonces, volvamos al Z80 procesador. Este procesador es de los finales de los 70, principios de los 80. Z80 procesador. Que fueron uno de los primeros computadores que salieron. ¿Sí? Uno de los primeros computadores que salieron. Aquí está. El Z80. Finales de los 70, principios de los 80. Es un microprocesador de 8 bits. De 8 bits. Y por aquí puede uno venir a mirar la historia. ¿Cuál era su velocidad? Fue procesado por Intel en sus computadores 8080. Entonces aquí está la historia de él, cuántos circuitos tenía, cuál era la velocidad y sucesivo. ¿Sí? Entonces, los procesadores han evolucionado, pero todos en esencia, hasta el momento, tienen la misma arquitectura. Cumplen la función aritmético-lógica y de control. Hacer los cálculos y establecer el control en el computador. Hacer los cálculos y establecer. Entonces, mire, vamos a ver este Core i7. Intel Core i7 para esta imagen. Estamos diciendo que era uno de 8 bits. Ahorita vamos a entender esas unidades de medida. Busquemos el Core i7. Mira que por ahí está el Core i9. Entonces el procesador Core i7, vamos a ver si aquí con el mismo Wikipedia. Entonces mire, el Core i7 es un procesador que tiene 18 núcleos. Es decir, que internamente es como si tuvieras 10 pequeñas CPU trabajando. ¿Sí? Core i7. Entonces, pues ahí está la historia del Core i7. Dice que es de la familia que evolucionó del Core 2, que tenía 2 núcleos y sucesivo. Entonces, digamos que ahí están las características de la CPU. ¿Sí? Del procesador. Entonces, digamos que ¿en qué ha evolucionado los microprocesadores? Pues en potencia. O sea, un microprocesador de ahora es mucho más potente y procesa la información mucho más rápida que los procesadores, de los primeros procesadores que hubo. Entonces, ellos internamente controlan todo lo que es la lógica y la aritmética y todo lo de control. Ellos son los que, digamos que ellos son como el guarda de tránsito que dicen qué puede hacer y qué no puede hacer junto con el sistema operativo de la máquina. Entonces, el procesador es uno de los componentes importantes, pues, de un sistema de cómputo. ¿Listo? Bueno, en el computador hay 2 tipos de memoria. Las memorias volátiles y las memorias permanentes. Y también se podrían clasificar en memorias internas y memorias externas. Entonces, ¿en qué consisten esas memorias? Las volátiles, que no pueden sostener la información una vez se le quite el fluido eléctrico. Y las permanentes es que sostienen la información aunque no haya energía. Internas es que están instaladas dentro del sistema de cómputo y externas es que están fuera del sistema de cómputo. Entonces, existen memoria RAM y existe memoria ROM. La memoria RAM es la que ya les había mostrado en esos gráficos cuando vimos el zócalo de memoria. Y se llama RAM porque dice que es memoria de acceso aleatorio. Memoria de acceso aleatorio.
Voy a hacer una pregunta para poder contextualizar esto de la memoria y el procesador. Voy a hacer una pregunta. Voy a escribirla y ustedes la copian allá. Entonces, aquí en el documento que está Luisa, voy a decirles esta pregunta. ¿Cómo opera la información en los PC? Cuando digo cómo opera es el formato. ¿En qué formato? ¿Cómo opera el formato? ¿En qué formato está la información en el computador? ¿Cómo opera la información en el computador? Ahí se lo voy a copiar en el chat. Les voy a copiar en el chat la pregunta para que la copien. ¿Cómo opera o en qué formato opera la información en los computadores? Porque ya vemos que la información está o en el procesador o está en la memoria o está en los dispositivos de almacenamiento externo. Pero ¿cómo es ese formato de almacenamiento de la información? Si yo les dijera a ustedes, ¿cómo guardan la información en un archivador físico? Ustedes dirán, en papel, pueden estar impresas, la escribieron a mano, pueden estar en papel y estar en unas carpetas y se guardan en el archivador. Entonces, en los sistemas de cómputo, ¿qué formato tiene la información? Bueno, ahí está escribiendo Luisa y voy a ver por acá qué han escrito. Bueno, por ahí Juan Alejandro está escribiendo la pregunta. Voy a buscar a alguno a ver si ya respondió. Veamos aquí a Isabela. Bueno, Isabela todavía no la ha escrito. Vamos a ver si alguien por ahí me ha dicho cómo opera la información en el computador. Ok, aquí Leslie dice con códigos. ¿Y esos códigos cómo están representados? Vamos a ver por acá a Manuel. Bueno, Manuel todavía no ha escrito la pregunta. Ahí te ayudo, Manuel, escribiéndote la pregunta. Ahí está la pregunta. Veamos a Nicolás. Vamos a ver, Nicolás. Bueno, de ahí todavía Nicolás lo está pensando. Vamos a ver si alguien por ahí. Alguien que lo haya escrito que me diga, profe, vea mi documento. Mientras tanto veo el de María. Bueno, por acá en el chat alguien me está diciendo. Profesor, vea mi documento, por favor. Ok, Mauricio. ¿Mauricio fue el que me habló? No, Joseph. Joseph, listo. Vamos a ver el de Joseph. Joseph. Gracias, Joseph. Ok, entonces allí está. Dice Joseph que el formato en la información, que la información en los sistemas de cómputo se da en un sistema binario de unos y ceros. Ok. Entonces aquí Joseph nos dice que en últimas, en los sistemas de cómputos maneja la información en un sistema binario. Y nos dice que son unos y ceros. ¿Ok? Entonces, sí, el lenguaje en que opera el sistema, los computadores es un sistema binario representado por unos y ceros. Es correcto. Pero en últimas, eso solamente es una representación. Realmente, un 1 representa presencia de energía o corriente. Y un 0 representa ausencia de corriente. Realmente la información en los sistemas de cómputo son energía, es energía. ¿Qué lo representan en un sistema binario entre 1 y 0? Y en últimas, el 1 indica un impulso entre 0.3 y 0.5. Se me olvidó la unidad de esto. Se me olvidó la unidad. No quiero decir barbaridades.
voltajes, voltaje de corriente de un bit. Entonces, la mínima unidad de almacenamiento, del computador es un 0 o un 1. ¿Sí? Un 0 o un 1. Y en ese caso lo que hay es ausencia o presencia de corriente. Miren, hay un impulso eléctrico, no hay un impulso eléctrico. Pero me vine para acá porque quiero decir la unidad exacta de... Eso es mucho más técnico, eso es mucho más técnico. Pero quiero representar, bueno, les quedo ahí con la tarea de darle la medida exacta. En últimas, ¿qué sucede? Por eso, bueno, ya sabiendo ustedes que en últimas esto es corriente, por eso ya se pueden dar cuenta por qué los mensajes que ustedes utilizan en WhatsApp llegan al instante, porque estamos hablando de la velocidad de la corriente, la velocidad casi de la luz. Por eso es tan rápido un mensaje que se manda por WhatsApp. A esta unidad mínima se le conoce con el nombre del bit. Si ven acá en esta información que yo abrí, ellos hablan aquí del bit. Y el bit es la mínima unidad de almacenamiento de información en los sistemas de cómputo. Bit viene de la palabra binary digit. Entonces, el bit viene de binary digit. Dígito binario. ¿Qué representa ausencia o presencia de energía? Es la mínima unidad de almacenamiento. Y de ahí para arriba se construyen las unidades de almacenamiento. Está el bit, luego sigue el byte, luego sigue el kilobyte, luego sigue el megabyte, luego sigue el gigabyte, luego sigue el terabyte, y hay otras unidades más grandes que se están utilizando. Pero en el ámbito común, hasta aquí hemos llegado, hasta terabyte. Antes, pues no llegábamos a terabyte, simplemente llegábamos a gigabyte. Y antes llegábamos solamente a megabytes, precisamente no llegamos a gigabytes. ¿Para qué sirven estas unidades de medida? Pues sirven para que ustedes sepan cuánta capacidad tienen en memoria, cuánta capacidad tienen en almacenamiento en un dispositivo de almacenamiento como un disco duro, cuánta velocidad puede transmitir de información los diferentes dispositivos y sus archivos, porque esas son las unidades de almacenamiento. Ustedes ya conocen desde muy pequeños las unidades de medida de longitudes, o sea, ustedes les enseñan 1 milímetro, 1 centímetro, 1 metro, 1 kilómetro, y ustedes conocen eso y lo utilizan para medir. En computación también tenemos las unidades de almacenamiento, las unidades de medida, y esto es para poder cuantificar capacidad de almacenamiento, capacidad de procesamiento, y también saber cuánto pesa un archivo, si un archivo lo puedo llevar a un dispositivo y sucesivo. Entonces, eso básicamente son las unidades de almacenamiento. El bit ya sabemos que es 0 o un 1. Es la mínima unidad de almacenamiento. Un byte son 8 bits. 8 bits. Y realmente un byte es ya un carácter. Un byte es un carácter. Hay una tabla que se llama la tabla ASCII. La tabla ASCII, que están condensados los caracteres. Mire, aquí, bueno, voy a ver esta, que está en color. Esta es la tabla ASCII, la tabla de caracteres. Es la primera tabla que existió. Esto de ASCII es la abreviatura de Código Americano Estándar para el Intercambio de Información. Entonces, ¿por qué quiero que ustedes conozcan esto? Porque mire que en últimas los caracteres tienen una representación binaria. Porque en últimas todo lo que se maneja en el computador está basado en la unidad mínima de almacenamiento, que son los bits. ¿Sí? Si miran por aquí está el carácter A. Miren por aquí está el carácter A. Para nosotros, los humanos, el carácter A es esta representación. Pero para el computador,
es el carácter 65, que en binario es este número binario aquí. Son 8 numeritos. Entonces, eso es un byte, es un carácter. Si ustedes vienen acá a su documento y presionan la tecla Alt sin soltar la tecla numérica, el teclado numérico, el 64, mire que, bueno, perdón, el 65, uy, ¿cuál es el carácter? El 65. Alt 65. Ahí está, me apareció la A. Yo no acabo de digitar la A, acabo de presionar Alt 65. Y si digito Alt 64, o sea, presiono la tecla Alt sin soltar en el teclado numérico el 64, me aparece la arroba. Que de alguna manera está codificado en esta tabla. Mira, ahí está, en la tabla. Por eso muchos de ustedes, cuando no les aparece, no tienen como para poner tildes, ustedes vienen y buscan el carácter con tilde. O la ñ. Es que aquí falta, a esta tabla le falta. Porque la A con tilde del 160. Aquí está, llegas al 127. De pronto está más acá abajo. Bueno, no sé. El 160 la A con tilde. Mire. Si yo presiono Alt y en el teclado numérico 160 me sale la A con tilde. Eso está representado en la tabla ASCII. Pero resumiendo, ¿por qué? Porque en computación establecieron que los caracteres eran 8 bits y que cada carácter iba a tener una representación numérica y binaria. Bueno, un kilobyte son 1024 bytes. Un megabyte son 1024 kilobytes. Esto es 1024 bytes. Un gigabyte son 1024 megabytes. Y un terabyte son 1024 gigabytes. Esas son las unidades de almacenamiento que tenemos en computación. ¿Quién iba a preguntar algo? ¿Preguntas, chicos? ¿Preguntas? De lo que hemos manejado hasta el momento. Son cosas muy técnicas, pero que de alguna manera, mire que tenemos que interactuar con ellas, porque si usted no conoce bien las unidades de medida, bueno, ustedes ya de alguna manera en la operación la han conocido, porque ustedes saben, ustedes dicen, esta película me pesa tantos gigas y esta memoria USB tiene tanto de espacio libre en almacenamiento, no me alcanza. Ustedes hacen ese ejercicio. Ustedes dicen, este archivo me pesa tanto y en el disco tengo esto libre. Por ejemplo, este disco está en rojo porque nomás tiene 8 gigas de almacenamiento libre. Entonces yo digo, voy a copiar un archivo que me pesa 12 gigas. Yo ya sé que en este disco duro no lo puedo guardar porque solamente tengo 8 gigabytes libres de 100 gigabytes que tiene esta unidad C. Entonces, eso que estamos formalizando allí es lo que me permite saber ese tipo de cosas en un momento determinado. Bueno, sigamos acá. Entonces, ahora sí ya les puedo explicar. Como la información, de alguna manera, son impulsos eléctricos, por eso en estos dispositivos se guardan allí. Eso se llama memoria de acceso aleatorio, porque esto en última, si lo pudiéramos representar la memoria, es como si fuera un mundo de casillitas por dentro. Haga de cuenta una hoja de Excel que tiene esas celdas. Y allí en esas celdas van y guardan impulsos eléctricos, que es la información. Entonces, cuando nosotros abrimos un archivo en el documento, un archivo en el computador, él saca esa información y la guarda en esos pedacitos. Nosotros no tenemos la disposición de decir, guárdelo en tal pedazo de la memoria, no. Por eso se llama de acceso aleatorio. El sistema operativo y el microprocesador le dicen, vaya, guarde esto en este lugar. Esta memoria es volátil. ¿Qué significa que sea volátil? Cuando se apaga el computador, se borra todo lo que hay allí. Pero aquí en esta memoria es donde se guarda todo lo que estamos trabajando en el computador.
Esta presentación que yo estoy utilizando en este momento está cargada en la memoria RAM, porque cuando se abrió, todo lo que se abre va y se guarda en la memoria RAM. La memoria RAM es limitada en capacidad. O sea, no tenemos mucho espacio en memoria RAM. No tenemos mucho espacio. La información, ¿qué mantiene haciendo? Mantiene entre la memoria RAM y un dispositivo externo. Comienzan a guardarse hasta allá. Entonces, si no está la memoria, va y lo busca en donde está guardado y lo sube a la memoria RAM y sube y baja, mantiene subiendo y bajando información. En algunas computadores está la memoria caché. La memoria caché es una memoria auxiliar. Para no estar bajando información entre la memoria RAM y los dispositivos de almacenamiento, él la guarda en una memoria intermedia. Y a esa memoria intermedia es lo que le llama la memoria caché. Es una memoria que transfiere datos entre la CPU y la memoria RAM y los dispositivos de almacenamiento, porque la memoria RAM de alguna manera es costosa. Ahora es menos costosa, pero la memoria RAM es costosa. De hecho, cuando yo fui acá a decirles que buscara la memoria RAM, mírenla aquí, esta memoria RAM, yo no sé si eso diga 2 millones de pesos allí, pero debe ser una memoria muy especial. O sea, eso no vale tanto tampoco. Un zócalo de estos vale entre 200 y 300 mil pesos. ¿Listo? Entonces, memoria RAM es donde guardamos la información del computador. Y también está la memoria ROM, la ROM. ROM significa memoria de solo lectura. De solo lectura, eso significa ROM. RAM significa memoria de acceso aleatorio. Eso solamente es términos. Y ROM es de solo lectura. Y es de solo lectura porque en esa nosotros no podemos escribir. Eso es como un circuito que viene en la motherboard y allí viene guardado el programa que arranca el computador. Ok, Alejandro. No volátil significa que aunque se apague el computador, no se borra lo que hay almacenado ahí. No como la RAM. Lo que hay en la RAM, lo que almacena en la RAM, se apagó el computador, todo se perdió. Lo que hay en la ROM permanece, así se apague el computador. Entonces, esto de la ROM es como un circuito que viene integrado a la motherboard y ahí viene el programa de arranque. Cuando usted prende el computador, el primer programita que funciona es el programa que viene allí en la ROM. Generalmente se conoce como la BIOS. Y BIOS es otra abreviatura que significa Basic Input Output System, sistema básico de entrada y salida. Arranca el programita de aquí y luego ahí busca el sistema operativo que debe estar guardado en un disco duro, generalmente. Sí, Juan Pablo, se podría decir que la RAM es un almacenamiento pasajero, porque es volátil. Pero es muy importante, porque todo lo que yo estoy trabajando en el computador está en la RAM. O sea, el almacenamiento principal cuando trabajo con el computador es la RAM. Por eso en algún momento el computador se puede volver lento porque si no tengo mucha RAM, bueno, eso son varios aspectos. No solamente la RAM, pero la RAM podría ser algo de que el computador se me vuelva no trabaje adecuadamente. ¿Por qué? Porque como tiene tan poquita espacio, tiene que estar subiendo y bajando información de diferentes sitios a la RAM. Entonces sí es un almacenamiento pasajero. La ROM no. Lo importante de la ROM es que ahí viene el programa de arranque. Ustedes cuando prenden el computador ven que en su pantalla ahí comienza a clic como unas letras que está verificando sus componentes y ese programita está ahí en la ROM, en la BIOS. Él es el que hace eso. Y eso nosotros no lo podemos modificar. ¿Quién metió la información de la ROM? La metió el fabricante, el que fabricó la board, el computador. Allí ese fabricante es el que metió el programita. Y cuando prende el computador, eso es lo primero que funciona. ¿Listo? Bueno, aquí tenemos condensados los periféricos, los de entrada y salida. Esos periféricos también han tenido su evolución. O sea, el teclado que tenemos ahora no es el mismo teclado que tuvimos en la época de los 80. Sí, esa tecla ventana que ustedes tienen en este momento
en su teclado antes no existía. Porque posiblemente el primer sistema operativo que hubo no fue Windows. Posiblemente ustedes conocen la era de Windows, pero antes estaba el DOS. Allá en la parte del sistema operativo está referenciado esto. Este fue uno de los primeros computadores de la empresa Microsoft que existió. De hecho, se llamaba sistema operativo de disco porque en ese entonces no había discos duros. Trabajan en floppy. Ya vamos a ver qué es eso de floppy. Entonces, anteriormente así se trabajaban los computadores. De hecho, eso todavía existe. Si yo aquí le presiono ventanita R, los de Windows, los que están en Windows, ventanita R, y escribo CMD, mire que esta ventanita que se va acá del DOS es esta misma ventanita que tengo aquí. Eso está en su Windows. Y yo aquí le puedo decir este comando, dir, y me muestra los archivos en la línea de comandos. Esto es lo que ustedes ven acá en su explorador de Windows. Acá, cuando ustedes dicen aquí el disco, venga, yo veo. Esto está en los usuarios, en el disco C, en usuarios, en Giovanni. Entonces, miren. Eso que yo estoy viendo aquí, es lo mismo que yo estoy viendo acá. Entonces, ahí hay una carpeta Microsoft, vela aquí, Microsoft, mírela aquí está, Microsoft. Entonces, antes en el teclado no existía la ventana Windows porque antes no se manejaba el Windows como se maneja ahora, se manejaba era así, como lo están viendo aquí. Si yo quiero entrar a esta carpeta Microsoft, le digo CD Microsoft. CD Microsoft y ahí entré a la carpeta. Mire, y le digo dir y ahí veo los archivos de Microsoft. Solamente está ese archivo, Power BI. Si yo entro aquí, mira, ahí está Power BI. Entonces, todo eso para decirles que en evolución de los sistemas de cómputo todo ha evolucionado. Entonces los teclados han evolucionado, los escáneres han evolucionado, los mouse han evolucionado, las pantallas han evolucionado, las impresoras han evolucionado. De pronto ustedes no conocieron las matrices de punto, de pronto, no conocieron. Eran unas impresoras ruidosas y se llamaban de matriz de punto porque todo el carácter se hacía con agujitas en una cinta. Ustedes posiblemente conocen hablar de inyección o las láser. Entonces, digamos que esa ha sido la evolución. Entonces, todo esto ha evolucionado. Existen otros periféricos como el módem, pero el módem es uno de entrada y salida. Alguien me escribió el módem por allá cuando le pregunté. Entonces, este es de entrada y salida, porque este fue un dispositivo que se utilizó en su entonces para poder, cuando ya surgió la red de computadores y la internet, los investigadores crearon eso, tuvieron la necesidad de cómo conectamos diferentes computadores en diferentes sitios geográficos. Entonces, ellos utilizaron las redes telefónicas que ya existían en ese momento. Entonces, miren, voy a buscar aquí la palabra módem. Módem. Pero quiero módem telefonía PC. Entonces, el concepto del módem surgió por esta necesidad. La comunicación en los computadores es digital, ausencia o presencia de energía. En el momento que crearon el módem, lo que habían eran redes telefónicas y la red telefónica trabaja con telefonía análoga por ondas. Entonces, si ellos querían utilizar las redes telefónicas, no lo podrían hacer porque en las redes telefónicas trabajaba la información análoga, ondas, y en el computador digital. Entonces, necesitaron de un aparatico que convirtiera la señal de digital a análoga y luego la convirtiera de análoga a digital. Mire que aquí, si alcanzan a ver, aquí están en los dos extremos. Un computador, el módem, se va por la red telefónica, un módem, computador.
Entonces, porque son diferentes señales. En el computador trabaja la señal digital y en las redes telefónicas trabaja la red análoga, si no es telefonía IP. ¿Sí? Si no es telefonía IP. Entonces, se vieron en la necesidad de construir un aparatico que les permitiera hacer la conversión. Velo, aquí está. Bueno, aquí hay una muy generalizada. Esto es una señal analógica que tiene, cuando hablamos, esa es una señal analógica, viaja por ondas, y esta es una señal digital, la del computador, entre ceros y unos. Entonces, ellos, para aprovechar la red telefónica, tuvieron que convertir esas señales. Modem es la abreviación de modulador de modulador. Entonces, él lo que hace es convertir de una señal digital a una analógica y de una analógica a una señal digital. Entonces, por eso a este componente se le llama un componente de entrada y salida. Todavía persisten en algunos lugares. Bueno, otros elementos de entrada y salida son la tarjeta de sonido, la tarjeta de red y están los dispositivos de almacenamiento. Los dispositivos de almacenamiento. La memoria USB que ustedes me catalogaron, mire que es una memoria de almacenamiento. Pregunta ahí para que me respondan en el micrófono, no para que me respondan en el documento. ¿Por qué creen ustedes que se dio la necesidad de un almacenamiento externo? ¿Por qué se dio la necesidad de un almacenamiento externo? ¿Cuáles fueron las razones para tener un almacenamiento externo? Profe, por si de pronto se dañaba el interno, tener como una copia, ¿no? Bueno, entonces para tener una copia del interno, sí, pero hay una razón más puntual todavía. Compartir información. Profe, pues para llevar la información de un lado a otro, ¿no? Bueno, también para movilizarle de un lado a otro, ajá. Pero no me han dado la razón principal. La capacidad de la RAM. Ah, bueno, una es la capacidad, porque dijimos que la memoria RAM es limitada, ¿cierto? La memoria RAM es limitada en almacenamiento y es muy costosa. Entonces, para poder tener más capacidad de almacenamiento. ¿Y la otra razón cuál es? Tiene que ver con la memoria RAM. ¿Qué pasa con la información de la memoria RAM? Para que no se pierda al momento de apagarse. Exacto. La memoria RAM, lo que hay en la memoria RAM se pierde, pero es donde se guarda la información mientras yo estoy trabajando en el computador. Entonces, los medios de dispositivo de almacenamiento externo se crearon para que no se pierda la información. Entonces, yo bajo la información a un dispositivo de almacenamiento y que va a haber más capacidad. ¿Listo? Por eso existen los medios de almacenamiento. Y los dispositivos de almacenamiento también han tenido su evolución. Ya se las voy a demostrar. Maya, la tarjeta de video sería la tarjeta de video como tal sería un dispositivo de salida, porque es la que me permite ver la información en el video, en el computador, ¿vale? Entonces, miren, los computadores inicialmente, como el ENIAC, no tenían dispositivo de almacenamiento. Todo lo procesaban allí, directamente. ¿Listo? Un primer mecanismo de almacenamiento, como para que sostener la información, tanto de programas como de información, fue algo que se llamó la tarjeta perforada. Tarjeta perforada. Ese fue como un primer dispositivo de almacenamiento. Una tarjeta perforada era como una tarjeta física que tenía agujeros y no tenía agujeros. Entonces, ahí simulaban lo del bit. Entonces ahí simulaban energía o no energía, simulaban eso. Y esos fueron como los primeros medios de almacenamiento. Ahí se guardaba información en las tarjetas perforadas. Entonces posiblemente para guardar un programa, para guardar un dato, para luego insertárselo al computador, se usaban estas tarjetas, que eran como unos rollos, mira, velos aquí están. Mira, eran como unos rollos y que eso representaba el 0 o el 1. Y eso permitía guardar o almacenar información. Mira, aquí permitían guardar o almacenar información en las tarjetas perforadas. Eso fue como la primer dispositivo de almacenamiento. Aquí alcanzan a ver como el mecanismo de la tarjeta perforada. Luego vinieron las cintas.
cintas magnéticas. Pues las cintas eran este tipo de dispositivos. O sea, en computación, después vinieron las cintas. Que a nosotros, bueno, a ustedes de pronto no, bueno, de pronto les está alcanzando. Ustedes conocen los cassettes. Los cassettes hay una cinta y ahí se guarda. Podemos hacer una analogía de la evolución de esto. Mira, anteriormente se guardaban en cintas. Ahora ustedes conocen los DVDs o ahora ustedes conocen las canciones en USB como un MP4 o MP3 y de pronto los almacenamientos como Spotify o en YouTube están los audios. Digamos que eso ha sido la evolución. Por acá en los dispositivos de almacenamiento, pues estaban las tarjetas perforadas y luego evolucionaron a las cintas magnéticas. Entonces, aquí se guardaba la información. Luego se saltó a los floppies. Voy a abrir por acá, a los floppies, que eran los discos de almacenamiento. Entonces se vinieron a estos. No sé si alguno de ustedes les alcanzó a tocar esto. Entonces, tarjetas perforadas, cintas y floppies. Desventajas de las cintas, que era un almacenamiento o un acceso secuencial. Ustedes de pronto, si llegaron a utilizar los cassettes, lo vivieron. Si ustedes querían escuchar una canción en un cassette, tenían que en su grabadora o en su equipo avanzar o retroceder la cinta para llegar hasta el sitio adecuado para que sonara la canción. Era un acceso secuencial. Y así se trabajaba en ese entonces la información. Tocaba ir a la cinta y buscarla exactamente donde estaba. En la música evolucionó de la cinta a los LPs. ¿Sí? Estos. En algunas casas todavía existen. En el audio. Entonces, de los cassettes pasaron a esto. Y de alguna manera esto tiene un acceso directo. Entonces, ¿qué es un acceso directo? Ya cuando salió estas cosas, ya yo no necesitaba devolver y avanzar hasta donde estuviera la canción, sino que a través de un brazo como esto, en los tornamesa, uno con la mano cogía la aguja y esta era la primera canción, esta era la segunda canción y esta era la tercera canción. Entonces, si yo quería escuchar la tercera canción, cogía el brazo y llegaba a la aguja aquí a esta ranurita y con eso uno ponía a tocar la tercera canción. Entonces, era un acceso directo. Los LPs era un acceso directo al audio. Así pasó con las cintas de almacenamiento y los disquetes. Ya los disquetes seguían siendo como especie de cintas, pero los programas ya lo accedían directamente, ya no era avanzando y retrocediendo. Entonces, la evolución en los dispositivos de almacenamiento fue, no almacenaban tarjetas perforadas, cintas, y luego fueron los floppies. Eso ya no hay en el mercado, esto no hay, ya uno no encuentra un computador nuevo con manejo de floppies, porque esto ya dejó de existir. Ya hay puertos USB que posiblemente uno conecta a la USB o lectores de CD o de DVD. ¿Listo? Y lo mismo pasó con los discos duros. Entonces, un hard disk se llamaron discos duros porque internamente un disco duro, si usted destapa un disco duro, esto es lo que tiene un disco duro. Mire. Este, por ejemplo, tiene 1, 2, 3, 4 plaquetas donde magnéticamente se guarda la información. Y aquí tiene una cabeza que es donde magnéticamente se lee o se escribe la información. Entonces, ¿cómo se recupera la información en un disco duro? Esto gira a 72.000 revoluciones por minuto, 72 revoluciones por minuto. Esto tenían las revoluciones. Esto giraba rápidamente y esta aguja se movía. Entonces, ahí era que buscaba la información en el disco duro. O la busca, porque esto todavía existe. Pero los discos duros están siendo reemplazados, estos están siendo reemplazados por los discos de estado sólido. Los discos duros de estado sólido. Pero realmente un disco de estado sólido es esto. ¿A qué se les parece? Esto es un disco de estado sólido. ¿A qué se les parece un disco de estado sólido? A una memoria RAM. A una memoria RAM. En la actualidad,
cuando uno ya va a comprar un computador, lo más probable es que le digan, viene con un disco de estado sólido. Y este es el aparatico, que se conecta en la motherboard. Entonces, por ejemplo, esa motherboard que les mostré ahora no tenía para conectar un disco de estado sólido. O sea, que si yo compro un disco de estado sólido y tengo una motherboard de esa, no la voy a poder instalar. Porque en ese entonces, cuando esa motherboard existía, no existían los discos de estado sólido. Entonces, todos los que se está imponiendo ahora. Sin saber mucho ustedes técnicamente, ¿cuál creen que es la mayor ventaja que tienen los discos de estado sólido frente a los discos de estado, a los discos duros, a estos discos? ¿Cuál creen? La velocidad para procesar la información. Correcto, la velocidad. ¿Y por qué la velocidad? ¿Por qué un disco de estado sólido es más rápido que un disco duro mecánico? Porque todo es electrónico. Mire que acá en la explicación que les di del disco, de este disco duro, les dije que esto tenía que mover esos discos y mover los brazos. O sea que si de alguna manera un archivo no se guarda secuencialmente, se guarda aquí, se guarda aquí, se guarda aquí, se guarda aquí, o en este disco de acá, sucesivo. Entonces, si yo abro un archivo, a este disco duro le tocaba moverse a cada una de las partes donde estuviera la información, leerlas por la cabeza lectora y subirlas a la memoria. Entonces, le tocaba derrotar esto varias veces. En los discos de estado sólido, como es un circuito, pues él posiblemente tiene que ir a diferentes partes, pero es electrónico. No tiene que mover discos ni nada. Por eso la velocidad de un disco de estado sólido es mucho más rápida que un disco duro mecánico. Esa es la evolución que han tenido los dispositivos de almacenamiento. Más otras cosas, pues, que se han ido involucrando en la historia. Existió el CD y todavía existe, pero después fue reemplazado por DVD. Inicialmente en los CD solamente se podían leer, yo no podía grabar, pero después sacaron los grabadores de CD, entonces yo podía comprar un CD en blanco y grabarlo. Entonces esto ha tenido una evolución. Las memorias USB, incluso el uso de las memorias USB, ahora han sido reemplazadas, uno casi ya no usa USB, han sido reemplazadas por el almacenamiento en la nube. ¿Sí? El almacenamiento en la nube. Y el almacenamiento en la nube no es más una analogía para decir que eso está en algún computador. O sea, si nosotros tenemos esta cuenta y guardamos cosas en Google Drive. Yo casi todas mis cosas las tengo en Google Drive. Yo casi no uso memoria USB. O yo no uso memoria USB. ¿Y por qué no uso memoria USB? Porque todo lo guardo en Google Drive. Pero si yo le pregunto qué es Google Drive, entonces Google Drive es un almacenamiento en la nube. Y un almacenamiento en la nube no es más que, si yo le pregunto por data center de Google, no es nada más que un sitio donde hay muchos computadores. Entonces, mire, posiblemente la nube de Google es esto. Si ustedes ven allí, esos son una infinidad de computadores de Google, donde están todos los servicios de Google y todos los almacenamientos de Google. Entonces, posiblemente este archivo que estamos trabajando, está siendo almacenado en algún computador de algún data center de Google. Cuando decimos en la nube, eso es lo que estamos haciendo referencia. Entonces, mira que cuando yo le dije aquí data center de Google, él me dijo, el que está en Chile o el que está en Indonesia. Entonces, digámosle, el que está en Chile. Pues entonces, el que está en Chile no es más que una instalación donde hay muchos computadores. Entonces, posiblemente en esa arquitectura que tiene Google, alguno de mis archivos se está guardando en algún computador de Chile o de Indonesia o de donde sea. Eso significa almacenamiento en la nube. Entonces, yo por eso no tengo USBs, porque todo lo guardo en mi Google Drive. Y porque además los que han trabajado saben que su Google Drive también lo pueden tener en el celular. Cuando hablemos de software colaborativo, pues allá vamos a hablar un poquito de eso. Pero esa es la evolución que ha tenido los almacenamientos. Toda esa parte que vimos de aquí hacia atrás fue hardware.
Y en la diapositiva sigue viendo lo que tiene que ver con software. Entonces allí reforzamos el sistema binario, sistema operativos, programas, diferentes programas que hay, la suite de Office, la suite de LibreOffice, que es la que vamos a trabajar nosotros, diferentes exploradores. Y el siguiente tema de aquí de estas diapositivas habla del software, la evolución, software licenciado, lenguajes de programación y sucesivo. Entonces, digamos que ustedes quedan ahí con la tarea de leer un poquito más acerca del software y dentro de 8 días abrimos un espacio para preguntas. Dentro de 8 días abrimos un espacio para preguntas para que hablemos de lo del software. Un espaciocito ahí, unos 10, 15 minutos y con eso cerramos esta parte teórica de lo del software, lo del hardware, lo de sistemas de cómputo. Y ya arrancamos con una parte más práctica que vamos a ver Imprex de LibreOffice. Entonces yo necesito que dentro de 8 días ustedes ya tengan instalado el LibreOffice. Hay otra diapositiva ahí que habla de redes y cosas éticas, ahí está en el campus también para que le den una leída. Entonces, digamos que para que lean esas dos cosas. Lo que falta de software de aquí de estas diapositivas, más lo de las redes y lo de la ética en redes sociales, que está allí en esa diapositiva que está en el campus. Para finalizar hoy, quisiera saber si tienen alguna pregunta. Y daríamos por finalizado esta sesión, pues que fue bastante teórica.